Entramos en la segunda hora de Pateando Basura, pasaron 11 minutos de la hora 19. Escuchábamos a Los Mentirosos, haciendo genio, un temón de Los Mentis, una banda que a mí me ha cautivado el último tiempo, así que agradecido al conductor de este programa también por ello. Nos vamos a meter con un tema que estuvimos vendiendo ya. Nos vamos para Yugoslavia, nos vamos para la región de los Balcanes, de esta manera. El rock y la pelota, una relación difícil de separar. Las melodías no abandonan nunca porque el fútbol está hecho por canciones. Bienvenidos, fútbol, política, el día a día de siempre, de todos nosotros. Nos vamos para Yugoslavia, querido Federico Burr, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias. Estoy nervioso, estoy como en la vorágine, vorágine de la guerra de los Balcanes. Claro. Es un tema tan complejo en general, claro, que también abordarlo y hacerse cargo hay que laburar. Lleva una responsabilidad, aunque no parezca, ¿No? Porque ¿Cómo que no parece? Sí. Tiene demasiadas aristas. Las otras semanas hicimos Celtic Rangers, mucho conflicto social, pero era dentro de una ciudad de 700.000 habitantes. Claro, un micromundo. Nos estamos metiendo en una región de 6 naciones, diferentes religiones. Que en la historia fue una cuestión muy internacional, digo. Absolutamente. Muy internacional. Absolutamente. Entonces, como comentamos al principio, es imposible abordar este tema sin hacer un mínimo revisionismo. ¿Por qué? Porque sin ese revisionismo, sin esa introducción, sin estar más o menos empapado, el hecho en sí que vamos a abordar pierde totalmente efecto. ¿Bien? Claro, bien. Es inevitable hacerlo. Me encanta. En el caso del Rangers, el Celtic, se podía hacer más superficial. Acá es imposible. ¿No? Acá hay que entender qué pasó antes. Claro, porque inclusive en ese caso, como en otros, los ejes fundacionales de cada club se mantienen. Acá van modificándose a causa de esa coyuntura de cada momento. Mirá vos, me interesa. ¿A qué año nos remontamos entonces? Nos vamos a remontar al 1918. ¿Qué pasa en el 1918? Bueno, fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que dura entre 1914 y 1918. Y se desintegra el Imperio Austrohúngaro. Claro. Al desintegrarse este Imperio Austrohúngaro, se forma lo que se conoce hasta ese momento como el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Que si bien abarca a las 6 naciones que conforman lo que conocimos como Yugoslavia, tenía este nombre, que era una monarquía constitucional, es decir, tenía un parlamento. Ajá. Pero desde su formación hasta su desintegración en el 1929 tuvo un montón de conflictos sociales, étnicos, culturales, religiosos, internos, que tienen un momento que es totalmente disruptivo, que estamos con la palabra disruptiva desde hoy. Bien. Que es cuando en el propio parlamento el líder del partido campesino croata es asesinado por parte de un diputado montenegrino. O sea, entendamos la violencia de la época, ¿no? Hoy en día sería imposible de pensar. Un diputado montenegrino, Montenegro, una de las 6 repúblicas que de hecho después las últimas 2 que quedan es Serbia y Montenegro, que compitieron con ese nombre mucho tiempo, asesina al líder del partido campesino croata. Esto que... Tranqui, digamos, para ambientarnos un poco, ¿no? Con el tema del clima ahí. Esto da nacimiento a un nuevo tipo de gobierno que es el Reino Yugoslavo. En este caso, estamos hablando ya de una monarquía absolutista que en la figura del rey tenía toda la decisión. Claro. Y el parlamento se elimina. Yugoslavia hasta ese momento no se conocía ni su palabra, ni su nombre. Digamos, claro, ¿no? Ahora sí, ya era el Reino de Yugoslavia. Bien, pero era, como decíamos, una monarquía absolutista. Cierra el parlamento, ve como única salida posible la concentración del poder en un rey. Esta forma de gobierno tiene vida entre el 29 y el 45. ¿Qué pasa entre el 39 y el 45? Segunda Guerra Mundial. Ahora pensaba, perdón que te interrumpa, sí, Fede, pero favor. Pensaba esto de la época, ¿no? Donde nombraste un montón de etnias que después fueron... justamente nos metemos en la Segunda Guerra Mundial, pero todo lo que nombraste me llamó la atención porque fue la punta de lanza de lo que fue el nazismo después, ¿no? Totalmente, estamos hablando de una época de muchísimo de surgimiento de ideologías y un montón de conflicto étnico. Claro. Bien, ahora, en esta región hay cierta paz social.
Ajá. Tenemos estas diferencias, pero más allá de eso, hay un objetivo común que es la conformación de un gran estado yugoslavo que aglomere a todas las naciones de la zona de los Balcanes. Ahora bien, en este periodo, desde el 29, con esta instauración de esta monarquía absolutista, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el surgimiento de 3 grandes movimientos que son fundamentales para comprender el calor social de esta zona. Primero que nada, en el 29 exactamente, se forma un movimiento terrorista de extrema derecha llamado los Ustaša. Mira. Que es croata. Buen nombre, ¿eh? Que es Los croata, Ustaša. que nace como respuesta a este asesinato. Ah, mira. Y que los tipos dicen, está todo muy lindo, pero Ojo por nosotros ojo. no queremos una monarquía absolutista que tenga aparte un rey serbio. Nosotros ya nos plantamos con una posición nacionalista de decir, queremos la independencia de Croacia como nación, como Corte. Estado propio. ¿Qué pasa? De vuelta, con todo este surgimiento de ideologías y de nacionalismos en la Segunda Guerra Mundial, ellos ven las bases claras para aliarse al eje y apoyar inclusive la ocupación de Yugoslavia por parte del eje. Bien, el eje, recordamos, el fascismo italiano, el nazismo alemán, etcétera. Sí. Llega a tal nivel de violencia, de crimen de guerra, lo que llevan adelante los Ustaša, que los propios nazis, hay cartas en las cuales le escriben cartas a los líderes diciéndole paren un poco la mano. No me jodas. Esto es en serio, paren un poco la mano, porque el genocidio que están cometiendo contra bosnios, serbios, albanos, nos deja mal parados a los nazis. Nah. Y esto hay registros de verdad de que Mamá. lo citaron. Al mismo tiempo, dentro de lo que es la nación serbia y de distintas naciones que conformaban la Yugoslavia, nacen otros 2 grandes movimientos que son los que terminan aparte triunfando, que son movimientos de resistencia. Ajá. El más importante de ellos es el Ejército Partisano de Liberación. Al igual que en Italia, con los partisanos, y cuando hablábamos de la canción de Bella Ciao, Claro, o partisano, tal cual. o partisano, el Ejército Partisano de Liberación, que es de tinte comunista, bien, de ideología comunista, es el gran foco de resistencia a las invasiones, a la ocupación del nazismo y del fascismo. Claro. Ahora bien, lo importante que hay que tener en cuenta acá, porque tenemos otro frente de resistencia que son los Chetniks. Son más chetos eso. El nombre va de la mano. De hecho, si algún oyente vio el documental tan conocido de la historia de Divac y Petrovic, Ah, mirá. que justamente se produce de básquet, la estamos ruptura hablando. de la amistad entre un croata y un serbio que jugaban para Yugoslavia en el Mundial 90 en Argentina, Qué jugador Petrovic, mamá. y que jugador Divac, y que Divac, Petrovic muere en un accidente. Cuando Divac vuelve a Zagreb a ver a la tumba de su amigo 15 años después, cuando va caminando por la calle, un montón de croatas se dan vuelta y le dicen Chetnik. ¿Por qué? ¿Por qué no le dicen partisano y sí Chetnik? Porque los Chetniks, más allá de ser antifascistas, o no sé si antifascistas, de ser un foco de resistencia al fascismo, tienen como fin la restitución de esa monarquía absolutista con una predominancia serbia. O sea, tienen un segregacionismo serbio. Claro, hacer lo mismo pero con nosotros. Exactamente, o sea, dejando de lado a los montenegrinos, a los croatas, a los albanos, a los bosnios, etcétera. Macedonia estaba en esa. Y Macedonia, vuelta. y a los macedonios, exactamente. En vez, como decíamos, los partisanos, que tenían una ideología comunista, lo que tenían como proyecto de país era la conformación de una gran Yugoslavia y la igualdad entre las diferentes naciones. Ah, ¿Esto qué hace? Que tengan un apoyo popular que no tenían los Chetniks. Claro. Los Chetniks eran más una cuestión de imposición, ¿bien? Y representaban solamente intereses serbios. Mirá, claro. ¿Qué pasa? Con la victoria de los aliados y el papel fundamental de los partisanos, se forma finalmente la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que tiene vida desde el 45 hasta el 92. El líder, que nace de las entrañas de esta resistencia, porque era el líder de esa resistencia partisana, es el conocido Josip Broz Tito, el mariscal Tito. El famoso mariscal Tito. Que el mito urbano dice que vivió en Berisso, Sí. trabajó en la SWIFT Sí. y era hincha estudiante de la Plata. Tal cual, sí. Esta federación... Incomprobable. Pero está el mito, está el mito. Esta federación socialista, que está conformada por las 6 naciones, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia, tiene su fundación
Y Tito es el creador de la famosa tercera posición. ¿Qué es la tercera posición? Muy por arriba. En un contexto de Guerra Fría, en donde de hecho Yugoslavia estaba amparado bajo el ala de la Unión Soviética porque era una federación y una república socialista, Tito dice, nosotros vamos a hacer nuestro propio camino. Vamos a ser socialistas, pero con la nuestra. Vamos a intentar agrupar a los no alineados y vamos a hacer la nuestra. Nos vamos a correr de estar bajo el paraguas protector de la Unión Soviética porque no estamos de acuerdo. Él tuvo una serie de peleas con ciertos líderes soviéticos. Yugoslavia no renuncia al marxismo. Para nada. No. Pero dice, vamos a hacer nuestro propio camino. ¿Bien? Vamos a hacer nuestro propio camino. Entonces, encasillando al socialismo yugoslavo por fuera del ala protectora de la Unión Soviética, él forma esta tercera posición. Y hasta su muerte en el año 1980, Tito logra una estabilidad social complejísima de lograr en una región que estamos hablando que está atravesada por 6 naciones, 2 regiones autónomas, dos muy poderosas como Croacia y Serbia, 2 regiones autónomas como Voivodina y Kosovo. Hoy en día Kosovo, por ejemplo, compite en fútbol autónomamente, pero todavía no ha logrado su independencia. 3 idiomas, 2 alfabetos. El croata y el serbio son el mismo idioma, pero con 2 alfabetos diferentes. No. Mientras que en Serbia tenés el alfabeto cirílico, en Croacia tenés el alfabeto, el nuestro. Que no te toque que justo vivís a una cuadra de la otra región y te toque ir al colegio del otro lado, ¿no? Entendés, pero no podés leer. No, es increíble. Y aparte 3 religiones. A ver, es una zona de muchísimo conflicto social. Y Tito ahí tuvo 35 años de una paz social realmente admirable. Y aparte, lo que te comentaba hoy en la pausa... El régimen siguió siendo el mismo. Sí, esto va a venir después, lo pero vamos digo, a charlar. Aparte de eso, hasta el día de hoy, con la independencia de estos países, excepto Eslovenia, que es el único que se independiza sin ningún tipo de conflicto bélico... Nadie lo quería, me parece, ¿no? Como... En realidad es un poco al revés, porque es el más rico de todos. Va de la mano de lo que te voy a decir. Eslovenia logra, lo que pasa es que no tenía tanto conflicto social, más allá de la cuestión económica, no tenía conflicto social. No había tanta tensión en las entrañas de la población. Y de hecho, si vos lo ves en el mapa, es el que es limítrofe de Italia. Claro. El que está más alejado de ese fuego, fuego interno. Pero el único que logra tener estándares de vida similares a los de la época de la Yugoslavia de Tito es Eslovenia. Todos los otros 5 naciones, hoy en día viven peor. Viven peor que antes del 80. Ahora, hablas del 80 y hablas de los 70 y fue una época también donde la música y el punk rock florecieron de una manera notable en todo el mundo. Los 70 sobre todo, que fue la primera ola del punk, que sacudió lo que venía establecido. Y en Yugoslavia pasaron cosas fuertes. Se rompió con algo y hubo una banda que se llama Pantry. Esa es la pronunciación, según Google. Esa es la pronunciación, exacto. Se deletrea para quienes quieren buscarlo, si les llega a gustar la canción que voy a poner. Es P-A-N-K-R-T-I latina. Pantry. Si algún esloveno, hay una comunidad eslovena grande que en Argentina. Mirá. Y croata. Si alguno nos está escuchando, que nos llame y nos diga cómo se dice. Claro, che, flaco, esto se dice así, chabón. 221-617-9919. Y el contestador es 483-4850, que es más fácil. Pueden dejar un mensaje y anónimo y totalmente. Tal cual. Bueno, pasaron cosas en los 70 en Yugoslavia, en esta sociedad que contaba Fede, donde las tensiones eran moneda corriente. Y esta banda hizo una versión hermosa de una canción que data del 1908, una canción que tiene más de 100 años. La agarraron estos monstruos de Pantry y dijeron, miren lo que hacemos nosotros. Hay punk también en Europa del Este, no es solo Gran Bretaña, Reino Unido y Estados Unidos. Acá tenemos la nuestra también. Bandiera Rosa se llama el tema. La tercera posición del punk. La tercera posición del punk podría ser tranquilamente. Muy similar a lo que pasó acá en Latinoamérica también. A ver, que hubo una tercera posición, que la hay. Más allá de que las influencias de todos están en esos dos lugares también, hay que decirlo esto.
Bandera rosa de Pantry para hacer un pequeño intervalo de la historia que nos está contando el señor Federico Burr y para que entendamos un poco más también por dónde iba la mano. Suena Pantry, pan rock yugoslavo, empateando basura, obvio. No son los Pistols, parecen los Pistols, pero no son los Pistols, son los Pantry de Yugoslavia, década del 70-80. Temón, bandera rosa que lo prohibió Silvio Berlusconi, este tema en Italia en el 2003. Así que imagínate, ¿no? Si debe molestar un poquito. Le pegamos un cachito de otro más para referenciar. Anarchist suena de Pantry y seguimos con la historia que nos va a llevar a un hecho trascendental del fútbol balcán, empateando basura. Dale. Qué temazo, Anarchist. Bueno, ahora el tema es, estamos en Yugoslavia. Escuchamos todo esto que nos contó Fede, estas tensiones religiosas, sociales, políticas, de lo que te imagines, ¿no? ¿Y el fútbol dónde entra acá? Bueno, ¿dónde entra el fútbol? Bien, había que hacer la introducción, era necesario. Muy bien, desde la creación del primer reino de la región, en la región balcánica se disputa la Liga Yugoslava, que aglomera los equipos de las 6 naciones. Pero con el final de la Segunda Guerra Mundial se encerra un fenómeno que es disruptivo. Otra vez la palabra disruptiva entra acá en este tema, pero porque es importante. Tito y el gobierno comunista desafilian a muchos de los clubes, serbios la mayoría, que participaban hasta la época por considerarlos colaboracionistas, ya que disputaron partidos durante el conflicto. Y se da entonces la fundación de lo que serían los dos gigantes históricos del país hasta la fecha. El Estrella Roja de Belgrado, que está fundado por miembros de la Liga Juvenil Antifascista de Serbia Unida, y el Partizan, de la misma ciudad de Belgrado,
fundado por la sección de fútbol de la Casa Central del Ejército Yugoslavo Partizan. Acordémonos que hablábamos de la resistencia partisana. Claro. Esos mismos. Es el equipo del ejército. Exactamente, son los partisanos que mencionamos anteriormente como principal foco de resistencia al fascismo. Mirá vos. Ni siquiera es el ejército, son Claro. los que resistían. Los que resistían. Es como hablábamos las semanas anteriores del IRA. No es el Claro. ejército regular, ¿bien? Claro. Estamos hablando del movimiento 26 de julio en Cuba. Claro. Bien. Y ahora, nace primero la liga, nacen los clubes. La liga ya existía desde el Ya 18. existía- Por ejemplo, el Dinamo de la Zagreb, liga de Yugoslavia existía del año 18. desde el reino de Yugoslavia, desde Wow. el reino de Croacia, Serbia y Eslovenia. Ah, mirá vos. Bien, Claro. desde ahí ya nacía. Lo que pasa es que estos equipos se fundan en el 45, son los dos grandes gigantes hoy en Claro. día, pero no existían porque se desafilian los anteriores clubes. Claro. Ahora, el Hajduk Split, el Dinamo Zagreb, bien, el Olimpia Ljubljana de Eslovenia, esos sí existían, porque Claro. en sus países no hubo una cuestión de decir los desafiliamos por traidores. Claro. Por el lado croata, entonces, que es el otro país fuerte de la ex Yugoslavia que vamos a abarcar porque son los dos que marcan el ritmo en este país federativo, tenemos a dos grandes equipos. Por un lado está el Dinamo Zagreb, de la capital del país, que tiene su fundación en el año 45, pero, no es tan así. Por eso te decía lo anterior. Porque es la unión de los tres clubes más exitosos de la ciudad antes de ese año. Ah, está bien. Que son el Hask, el Gradansky y el Concordia. Mirá. Y por el otro lado tenemos a un equipo que es el Hajduk de la ciudad de Split en la costa del Adriático, una de las ciudades más turísticas de Croacia. Tengamos en cuenta que en el caso del Dinamo de Zagreb, hacia 1980 empieza a tomar una posición ultranacionalista. El Siendo- Dinamo se volvió ultranacionalista. Sí, siendo muchos de sus hinchas parte de la policía, del ejército y la milicia mierda. que combatió en la guerra de independencia croata-serbia. Para graficar esto, en el estadio del Dinamo Zagreb, que es el estadio Maksimir, hay en la entrada un monumento que honra a los hinchas del Dinamo que perdieron la vida en esta guerra. Fa. Claro que esto va en contraposición de la base de su fundación, porque el nombre Dinamo, que es muy usual en clubes de la época socialista de Europa del Este, Es como el Deportivo de acá. exactamente, significa sociedad deportiva. Tenemos ejemplos: Dinamo Moscú, Dinamo de Minsk, Dinamo Kiev. Dinamo son los Zagreb. nombres de los equipos Dinamo de- Tbilisi. de Tbilisi de Georgia, de la parte socialista. En el caso del equipo de Split, los Hajduk fueron bandidos románticos que lucharon contra el imperio de los turcos otomanos. A la mierda. Y remontándose a eso, es que radica el porqué de su nombre al momento de elegirlo como fundación. Como vemos, tenemos a 4 equipos con orígenes antifascistas relacionados a episodios de resistencia. Sí. Pero 4 equipos que hoy en día tienen relación directa con lo más recalcitrante de la extrema derecha fascista y nacionalista. Quizás pasamos por alto de la Estrella Roja, pero porque es hasta una obviedad. Estrella Roja. Nada Estrella está Roja novio. comunista, Nada está novio. rojo y blanco. ¿Y qué onda la Estrella Roja hoy? ¿No tuvo ningún tipo de contradicción tampoco como estos personajes? Los 4. Ah, Como ellos te dije también. recién, los 4 toman esa. Está bien, ahora entiendo. ¿no? Pero no te adelantes. Para el final de la Liga Yugoslava en 1992, y hablando puramente de lo deportivo, los 4 equipos más ganadores eran Estrella Roja con 19 ligas, Partizan con 11, Hajduk Split con 7 y Dinamo con 4. Solo 2 equipos rompieron con el binomio serbio-croata, que son los bosnios, Fútbol Club Sarajevo y Fútbol Club Seljesnikar Sarajevo. Un dato que refleja la superioridad. Ahora, ¿cuándo se termina de romper todo esto? ¿Cuándo se termina de pudrir todo? Porque hasta acá teníamos más o menos una liga que funcionaba bien. ¿Me dejás tirar me arriesgarme? Para adelante. Y para mí, antes de la caída del muro, debe haber sido antes de la disolución de la Unión Soviética. Antes, un cachito antes. Y un poco más antes. Es la muerte de Tito. Es la muerte de Tito. La muerte Mirá. de Tito es el hecho que determina esto. Mirá vos. Porque los conflictos sociales que, como decíamos, él había mantenido y sostenido, vuelven a resurgir. Ajá. Y ciertos aires nacionalistas de independencia vuelven a tomar fuerza. La figura de Tito era de suma importancia para la convivencia pacífica de naciones con diversidad cultural, religiosa y lingüística. Y tras una agitada década del 80, la asunción de Milosevic en 1989, personaje nefasto, es el acto final que antecede el fin de la calma que se respiraba en el aire, ya que sus políticas, a diferencia de las del mencionado Tito, apuntaban a una superioridad racial de los ciudadanos serbios por sobre la de los otros ciudadanos de la federación. Mirá, Esto genera, obviamente, una respuesta. Como en su momento fueron
los fascistas croatas. Claro. Bueno, empezó a suceder lo mismo. Pero sin profundizar demasiado en política, aunque es difícil porque son temas que se entrelazan constantemente, vamos al hecho que para muchos sirve de antesala a la guerra de los Balcanes, que es lo que comentábamos al principio, y la disolución de la República Yugoslava. Es mayo de 1990 y los planes de Milosevic para abolir la autonomía de Kosovo empiezan a latir más que nunca. En el estadio Maksimir de Zagreb se enfrentan 2 de los 4 gigantes yugoslavos. Por un lado el Dinamo de Zagreb y por el otro el Estrella Roja de Belgrado. Los dos equipos aparte más grandes de cada capital de las naciones de mayor peso específico de Yugoslavia. El equipo que representaba a la capital de Serbia y el equipo que representaba a la capital de Croacia. En el enfrentamiento, las dos hinchadas empiezan a entonar cantos nacionalistas y fue cuestión de tiempo para que la seguridad del estadio se viera sobrepasada y se empiecen a cagar a trompadas. Así. Así de simple. Se pudrió todo. Se ven muchas bengalas, muchos siempre. En esa época era peor. Mirá. Antes que arranque el partido, los de Lig, que eran los ultras del equipo serbio de la Estrella Roja de Belgrado, empiezan a pegar y a cuchillar a hinchas croatas que estaban en las tribunas laterales. La mierda. Al ver esto, los ultras del Dinamo Zagreb, llamados Bad Blue Boys, o sea, los chicos malos azules, saltan a la cancha en busca de sus rivales. Los jugadores serbios se van a los vestuarios corriendo al ver tal conflicto, pero los croatas, con este tema del aire nacionalista que ya se respiraba desde el 80 y pico por Milosevic y demás, se quedan. Mirá vos. Y más allá hay un dato importante, que es que más allá de jugarse en territorio croata, la policía encargada de la seguridad era Serbia. No. Entonces, ante la represión desmedida de la policía serbia hacia los ultras croatas, no hacia los ultras serbios, el famoso Zvonimir Boban, qué jugador, ahí está, te dije que lo ibas a conocer, que supo brillar en el Milan, en el Milan 98 con Zucker, le pega una patada criminal a un policía. Mirá vos. Y este episodio fue tomado como un acto de resistencia nacional ante el atropello político que se imponía desde Belgrado. Es importante acotar que los de Lig, en esa época conducidos por Sejko Raznatovic, alias Arkan, fueron utilizados por el gobierno serbio como fuerza paramilitar. No es casualidad entonces que la agresión con armas blancas haya empezado desde ese bando, que posteriormente ese bando fue conocido como los Tigres de Arkan, acusados de atrocidades durante la guerra balcánica. A ver, se estaba engendrando algo que tuvo una explosión en el fútbol. Un dato para agregar a esto. Digamos, esto es muy paradigmático, digo, la cuestión del fútbol acá con el hecho social y político es muy fuerte, digo, porque es el detonante. Es el detonante, porque aparte, como decíamos, en ambas hinchadas estaban involucrados grupos paramilitares. Claro, gente que había puesto el cuerpo, gente que capaz le faltaba una gamba y estaba... Sí. Quizás pequeñas cosas que nosotros tenemos acá como ejemplo, que es, no sé, Nueva Chicago, que se cantaba la marcha peronista durante la dictadura. Acá esto iba mucho más allá. Sí. Directamente el gobierno serbio, ¿por qué pudieron los de Lig entrar con armas blancas al estadio en Zagreb? Zona liberada. Exactamente, zona liberada, muchachos. Hay que adoctrinar a estos croatas. Mirá vos. Entonces, ahí es cuando empiezan a tomar mucha fuerza las ideologías nacionalistas de extrema derecha, que hasta el día de hoy tienen presencia. Fueron la semilla, tal vez. Y es tristísimo, porque en realidad cuando vos ves los nombres de los equipos, como estábamos repasando, ¿cómo puede ser que hoy en día la Estrella Roja y el Partizan, que hoy en día el clásico ya dejó de ser Estrella Roja contra Dinamo Zagreb? No se cruzan. No. Y no se cruzan, pero Estrella Roja Partizan son los dos de ultraderecha. Mirá y vos. Es increíble pensarlo, porque cuando ves el nombre de ambos, decís, eso es inconcebible. Ahora, ¿y cómo es la rivalidad hoy día de ellos? Bueno, hoy en día tenemos algunos países, por ejemplo, que por reglamento UEFA no se pueden cruzar. A raíz de este enfrentamiento. Mirá vos. Por ejemplo, la selección de Bosnia y la de Kosovo, que participa en forma independiente, no pueden cruzarse. La de Serbia y Kosovo tampoco. Pero no se queda solamente ahí. Un club serbio, la Estrella Roja, si está en el sorteo del bombo 4 y en el bombo 3 hay un equipo de Kosovo, no se pueden enfrentar. Bueno. Lo mismo que pasa con clubes de Rusia y Ucrania, por ejemplo. ¿Y si llegan a la final? En la final ya no hay ya opción. es otra cosa. Pero si tienen que jugar un repechaje, los evitan.
cancha neutral y que se maten. De última, no se hace cargo ni vos ni me hago cargo yo. Pero UEFA intenta evitarlo, como por ejemplo con Armenia y Azerbaiyán, sucede lo mismo, no se pueden cruzar. El conflicto es tan grande que no se pueden cruzar. Mirá vos. Para cerrar un poco la columna, vamos a analizar esto, que es un broche de oro. A nivel europeo, los equipos no pudieron trascender mucho. Solamente el Dinamo Zagreb ganó una Copa de Ferias, que era como la Copa UEFA en el año 67. En el 66 el Partizan pierde una final de Champions League contra el Real Madrid. Pero ¿cuándo es que se da la consagración? En el 91, que es el último año en el que se juega la Liga Yugoslava con las 6 naciones juntas. Ese año, el Estrella Roja gana la final del Olympique de Marsella. Y fue un poco una movida política, porque en el Estrella Roja había jugadores como Robert Prosinecki, que es muy conocido, croata, y como Dejan Savicevic, bien, que era montenegrino, que en parte Milosevic dijo, tienen que jugar sí o sí en el equipo más fuerte, que es serbio y que va a querer trascender y ganar la Copa Europa. La ganan el Intercontinental contra Colo-Colo, claro. Y ese año la Liga Croata y la Liga Eslovena empieza a funcionar por su cuenta. Es como un broche medio novelesco de decir, en el año en el que se pudre todo, en el que se matan a trompadas y en el que ya la crisis social es insostenible, se logra el objetivo de que el equipo serbio gane la Champions League. Nada es casual, querido compañero, me parece. Nada es casual, y hubo una concentración de fuerzas deportivas. Claro, claro, bueno, impresionante. Tengo millones de preguntas para hacerte que no te las voy a hacer porque ya no tenemos tanto tiempo, pero me interesa mucho meterme en lo futbolístico. Esta noche voy a entrar a ver si encuentro algún partido y si hay algunas patadas y algún quilombo en la tribuna, mejor aún, bienvenido sea. Pero digo, me llamó mucho la atención esto de cómo el fútbol marcó una cuestión, cómo en el fútbol se fueron todas esas cuestiones que hicieron estallar todo lo otro, ¿no? Es que el fútbol, primero que nada, perdón por la extensión, era imposible resumirlo, claro, realmente. Hice lo máximo posible. Estuvo bárbaro. En segundo término, el traslado entre naciones en forma masiva y popular se daba solamente en el fútbol. Claro. Cuando por la liga se tenían que enfrentar, serbios y croatas se cruzaban en las calles, obviamente porque era un mismo país, pero que 20.000 tipos te caigan a tu capital, sabiendo que va a haber una ebullición fuerte dentro del estadio. ¿Cuándo pasaba? En el fútbol. Entonces fue utilizado también como método. Claro. A ver, hay dos cosas. ¿Fue utilizado? Sí, pero tampoco lo reduzcamos a una cuestión de utilización. De manipulación, sí. Parece títeres. Hubo realmente una representación del propio pueblo de querer hablar a través del fútbol. Tremendo, la verdad. Un tema que yo no lo conocía. No tenía ni idea qué pasaba, la verdad, en todas estas cuestiones. Y es más, siempre me llamó la atención por qué estos equipos que nombramos recién tuvieron su momento de auge y su noche de gloria, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, es lógico, ¿no? Que la cuestión histórica también tiene que ver. Pero me gustó porque me llevaste a un lugar que yo, en el común de las historias del fútbol, no la tenía, digo. Y eso es más que valorable, Fede. Gracias. No, por favor, gracias. Gracias, estuvo muy bueno. Y para cerrar esta columna de historia y de fútbol y de política y demás, vamos a escuchar un temita más, ¿eh? Suena Pancriti, ¿cómo era? Pancriti. Suena Revolución Total para cerrar. De la mano de Fede Ur, ¿eh? Quédate que tenemos 15 minutitos más de Pateando Basura, ¿eh? Hoy me quedo hasta el final. Dale. Janez hoče je tu služba,